Hola, mi nombre es Walter y soy el titular del estudio WLS Abogados. Hoy iniciamos una serie de podcast con la intención de explicarte despacio y detalladamente todo lo que tenés que saber a la hora de hacer un reclamo laboral, y en este caso, de lo que vamos a hablar hoy, por trabajo en negro. La idea de este podcast es contarte mano a mano y en primera persona qué tenés que hacer en caso de que seas despedido y estar trabajando en negro. Te lo voy a explicar como si me llamaras al estudio y me hicieras la pregunta que me hacen todos los trabajadores que lamentablemente son despedidos en estas circunstancias. Al responder esto también voy a contestar la pregunta de mucha gente que es, estoy trabajando en negro y quiero renunciar, ¿qué hago? ¿Cómo reclamo? Vamos a poner el ejemplo, entonces, de un trabajador que lo despiden y estaba trabajando en negro. Cuando hay un despido en estas situaciones, lo único que puede pasar es que te digan, está despedido, no vengas más a trabajar. Como trabajas en negro no vas a recibir ningún telegrama, ya que si el empleador envió un telegrama estaría reconociendo la relación laboral, que es lo último que quiere hacer. Porque si reconoce la existencia de la relación laboral, tiene el juicio directamente perdido. Entonces vamos a suponer que fuiste a trabajar como todos los días y viene tu jefe y te dice, no vengas más a trabajar, por el motivo que sea, con causa, sin causa, no importa, no vengas más a trabajar, estás despedido. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, el consejo es que vayas a ver directamente un abogado laboral, que lo vayas a ver lo antes que puedas, lo más rápido posible. El abogado laboral te va a hacer una serie de preguntas son las preguntas que te voy a hacer yo ahora, y te va a decir, bueno, contame, ¿dónde trabajabas? ¿Qué tareas hacías? ¿Cuánto ganabas? ¿Cuál era tu jornada laboral? ¿Y quién era tu jefe, empleador o en qué empresa trabajabas? Las preguntas que acabo de hacer van a servir para poder preparar el telegrama laboral. Yo te cuento. Todo reclamo laboral siempre se inicia con el envío de un telegrama. El envío de este telegrama es lo más importante del reclamo porque tiene la estrategia jurídica de fondo que va a servir para que, si hace falta, se pueda iniciar un juicio. Cualquier cosa que esté en el telegrama y esté mal, lamentablemente no se puede corregir. Tampoco se pueden agregar cosas que faltaron en el primer telegrama, por eso es importante analizar bien el caso de punta a punta para saber todo lo que uno puede poner o no poner en el telegrama. El telegrama laboral lo que va a hacer es, básicamente, es exigirle al empleador que te acaba de despedir que regularice la relación laboral. Pero vos me vas a decir, ¿por qué le voy a pedir que regularice la relación laboral si me acaba de despedir? Bueno, porque el despido en el trabajo en negro, como no fue por telegrama, no existe. El único despido que es válido es el despido que es por escrito. Específicamente que se envía por telegrama o carta documento. Como te decía, en el empleo en negro esto no va a pasar nunca, con lo cual la única opción que tiene el trabajador es mandar un telegrama laboral que diga que él estaba trabajando en negro, que diga que la fecha de ingreso es tal, que el sueldo que le pagaban era tanto, que su jornada laboral era de tal día a tal día, de tal hora a tal hora, y que las tareas que hacían eran las que hacía. Y ahí se detalla bien clarito cuáles eran las tareas del trabajador. Entonces, en ese telegrama, donde uno exige que se blanquee la relación laboral, uno le tiene que dar al empleador 30 días para que lo haga. Y no es porque uno quiera, sino porque es lo que dice la ley 24.013. Esta ley es la llamada ley de empleo, que lo que quiere hacer es que que todos los trabajadores que están en negro puedan exigirle al empleador que los blanquee. Y la ley dice que si el trabajador envía esta carta, este telegrama laboral, y el empleador, perdón, los despide, les corresponde una indemnización que es doble.
Entonces por eso es tan importante enviar, primero que nada, un telegrama exigiendo la regularización laboral. ¿Por qué digo que es importante ir rápido a un abogado? Porque a veces los empleadores acuden a ciertas estrategias jurídicas o legales que son ilegales, y cuando echan a un empleado lo primero que hacen es tratar de darlo de alta en AFIP con fecha de ingreso capaz que de hace un mes atrás, para que por lo menos figure como empleado mal registrado seguramente. Pero esto va a hacer que al momento del despido, al momento del reclamo laboral, tenga que pagar menos indemnizaciones, menos multas por trabajo en negro. Porque justamente antes de que el trabajador hiciera algún reclamo, el empleador lo blanqueó. Entonces esto es lo que uno tiene que tratar de evitar cuando se produce un despido en negro. Es ir rápido al abogado, que el abogado prepare rápidamente el telegrama y que el empleado lo mande lo antes posible, para que le llegue al empleador, antes de que ellos puedan hacer lo mismo. Entonces es como anticiparse un poco al reclamo y es la mejor forma de hacerlo. Entonces yo te decía que el telegrama de blanqueo, vamos a decirlo así, telegrama de blanqueo lo que hace es exigirle a la empresa o al empleador que registre la relación laboral ante AFIP. Y le va a decir, tenés que registrarla por esta jornada, por este sueldo, según mis tareas, y ahí vamos a invocar qué convenio colectivo de trabajo aplica. Si es que algún convenio de trabajo aplica. Lo más probable es que, dependiendo de la actividad o las tareas que vos hayas hecho, aplique un determinado convenio colectivo. ¿Por qué es importante el tema del convenio colectivo? Te explico. La ley general establece un sueldo, se llama sueldo mínimo vital y móvil, salario mínimo vital y móvil, que lo fija en actualmente 18.000 pesos en agosto 2020. Esto quiere decir que ningún empleado en blanco puede ganar menos de 18.000 pesos por jornada completa. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos aplica un convenio colectivo. Esto quiere decir que ese sueldo de 18.000 pesos, como mínimo legal, se eleva al mínimo de convenio. Vamos a poner un ejemplo de los empleos de comercio. Si vos trabajás en un local de venta de ropa, te aplicaría el convenio colectivo de empleos de comercio. Ese convenio dice que el sueldo mínimo, es decir, lo que menos le podés pagar a un empleado dentro de ese convenio, es más o menos 35.000 pesos, siempre hablando de salario bruto. 35.000 pesos de básico más adicionales. El convenio de empleo de comercio tiene varios adicionales. Entre los más importantes están el presentismo y la antigüedad. Y el presentismo es un 10% de salario básico, con lo cual no es poco. En consecuencia, si vos estabas trabajando en un local, en un comercio, y te pagaban 20.000 pesos, que es más alto que el sueldo mínimo vital y móvil, a vos te hubiera correspondido que te paguen 35.000 más adicionales, vamos a poner 40.000. Entonces, si te pagaban 18.000 y vos deberías haber ganado 40.000, vas a poder reclamar también esas diferencias salariales por todo el tiempo en el que estuviste trabajando, máximo 2 años para atrás. Entonces esto es algo importante que también tiene que reclamarse en el primer telegrama que uno le manda al empleador para que regularice la relación laboral. En este telegrama vamos a reclamar el blanqueo, las diferencias salariales, si las hay, los salarios impagos que haya, y tenemos que analizar también si existen o no horas extras. Te cuento un poco cómo es el tema de las horas extras. La ley general y los convenios colectivos en particular, en general también, fijan la jornada de trabajo máxima en 48 horas por semana. Quiere decir que si vos trabajás de lunes a sábados 10 horas por día, estarías trabajando por semana 60 horas. Si uno resta 60 menos 48, me da 12, con lo cual quiere decir que hay 12 horas que el empleado trabajó en forma extra y deben ser pagadas como hora extra. Si las horas se hicieron de lunes a sábados hasta las 13 horas, se pagan sin ningún recargo.
si trabajó, perdón, se pagan con el 50% de recargo, y si trabajó de sábados del mediodía, los domingos o los feriados, se pagan con el 100% de recargo. ¿Ok? Entonces, repasando, de lunes a viernes y sábado hasta las 13, la hora extra se paga con el 50% de recargo. Y si la hora extra fue hecha el sábado después de las 13, un domingo o un día feriado, se paga con el 100%, es decir, se paga el doble de recargo. Entonces, si uno analiza el caso y ve que también hay horas extras por haber excedido la jornada máxima de trabajo, también hay que reclamar las horas extras y los recargos. Entonces ya tenemos tres cosas que vamos reclamando: el blanqueo, las diferencias salariales y las horas extras. Si hay salarios impagos, se reclaman salarios impagos, y además se reclama el pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, que es el pago a una obra social y el pago de la jubilación, los aportes jubilatorios. Entonces, este telegrama de inicio del reclamo va a tener todo esto. Uno le va a dar 30 días al empleador para que te ponga en blanco, pero además le va a decir que tiene solamente 2 días para pagar las horas extras, las diferencias salariales y los salarios impagos. Y el telegrama va a decir que si no responde en 2 días, el empleado se va a dar por despedido. Es decir, la empresa tiene la obligación de contestar si va a hacer o no va a hacer lo que uno le está exigiendo, y lo tiene que contestar en 2 días. Si el telegrama, una vez notificado a la empresa, una vez que le llega, no se contesta en estos 2 días, el empleado puede considerarse despedido. Es lo que se llama despido indirecto, porque si no quedaría eternamente esperando la respuesta del empleador. Y la ley lo que no quiere es eso, y da una solución que es el despido indirecto. Este despido indirecto es exactamente igual que si el empleador hubiese despedido al trabajador, y le da las mismas indemnizaciones. Además, como trabajo en negro, le va a dar multas a favor del trabajador. Y en este momento actual, agosto 2020, también aplicaría la doble indemnización que está vigente. Te voy a contar también cuál es la respuesta esperable cuando uno manda un telegrama de regularización. La empresa tiene solamente dos opciones: o no contestar nada y dejar pasar el plazo de ley, que son 2 días, ocurrió lo cual el empleado va a mandar un segundo telegrama diciendo: como no me contestaste y rechazaste mis reclamos, me doy por despedido. O puede también contestar el telegrama que le envía el empleado, pero cuando contesta el telegrama tiene solamente una opción: negar todo y absolutamente todo, porque todo lo que no niegue se considera reconocido. Y si reconoce algo por escrito, es un juicio virtualmente ganado en la justicia en el caso de que el empleado quiera accionar judicialmente. En consecuencia, lo más típico en un empleo negro es que el empleador conteste en telegrama diciendo que vos nunca trabajaste ahí, que vos no hacías horas extras, que no te deben diferencias salariales, que no hay ningún tipo de salarios impagos, y van a decir que tu telegrama es falso, malicioso, temerario y unas cuantas palabras feas que les gusta usar a los abogados cuando contestan telegramas laborales, y hacen sentir bastante mal al trabajador, que van a decir que piensan: yo trabajé para esta gente durante tanto tiempo y ahora me dicen por escrito que yo nunca trabajé con ellos. Entonces es como que duele mucho, y hasta hace a veces no entender cómo son las cosas. Pero para que se queden tranquilos, esto es siempre así: o no contestan, o si contestan niegan absolutamente todo, porque es una estrategia jurídica que no tiene no tiene otra opción. Entonces, yo sé que es feo, que duele, pero no hay que ponerse mal, porque es parte eh, del juego, lamentablemente, al que quedan expuestos ante una relación laboral en negro. Entonces, bueno, al principio del podcast te decía que esto mismo también sirve en los casos en que vos estás trabajando en negro y querés renunciar. Lo que hay que hacer es esencialmente lo mismo: mandar un telegrama diciendo que estás en negro, declarando, denunciando en el telegrama cuáles son las condiciones laborales, el sueldo, la fecha de ingreso, la categoría, las tareas realizadas, y exigiendo que te blanqueen. Si hay horas extras, reclamarlas en ese momento, y si hay diferencias salariales, también se reclaman en ese momento. Algo que te quería comentar está relacionado con la jornada laboral.
La jornada laboral hay dos opciones. Puede ser jornada parcial o jornada completa. La ley considera que jornada parcial es todos aquellos trabajadores que realizan tareas con un máximo de 32 horas, no 24, 32 horas. Y considera jornada completa a los trabajadores que realizan tareas más de 32 horas. Con lo cual, hay muchos empleadores que declaran a veces jornada parcial cuando en realidad es jornada completa. Por ejemplo, si una persona trabaja 6 horas por día durante 5 días por semana, habría que multiplicar 6 horas por 5 días, son 30. Ese trabajador sí trabaja jornada parcial, con lo cual le corresponde un sueldo de jornada parcial, que va a ser un proporcional por las horas que trabaje. Ahora, si ese trabajador de 5 días por semana, 6 horas, también trabaja los sábados, 4 horas, estaría trabajando a total 34 horas, con lo cual le corresponde el sueldo de jornada completa. Y esto es lo importante, tiene que cobrar el sueldo completo, no de jornada parcial, sino de jornada completa. Y esto es algo que también se puede reclamar. Te voy a contar ahora cuál es la liquidación, cuál es la indemnización por haber trabajado en negro y qué te corresponde. Antes que nada te cuento que en nuestra página web tenemos algo así como 10 calculadoras de indemnizaciones para diferentes supuestos y que te invito a usarlas. No tenés más que entrar a la página, poner en la lupa calculadoras y ahí te van a aparecer todas las calculadoras que tenemos disponibles. En esas calculadoras vos vas a poder ingresar tu salario, tu antigüedad y haciendo clic te va a tirar aproximadamente cuál sería tu indemnización, pero te voy a explicar ahora cómo la podés calcular. Todo lo que es indemnización por despido, siempre hay que calcularlo un salario por mes más un mes de preaviso. Por ejemplo, si trabajaste 4 años, te corresponde una indemnización de 4 más un mes de preaviso, 5. Serían 5 meses de indemnización por despido. Esto es si trabajaste en blanco. Como está vigente actualmente la doble indemnización, habría que multiplicar 5 por 2, serían 10 salarios. Si estuviste trabajando en negro, vamos a poner ejemplo de vuelta el mismo, 4 años, te corresponde la misma indemnización que te acabo de decir, pero se empiezan a sumar un montón de multas, o mejor dicho, agravamientos indemnizatorios por haber trabajado en negro. Para que tengas una idea, la ley 24.013, que es la ley de empleo, que es esa ley por la cual uno intima la registración laboral, dice que a todos los trabajadores que son despedidos estando en negro les corresponde el doble de indemnización. Además, dice que a los trabajadores que fueron despedidos y estaban trabajando en negro, les van a tener que pagar un 25% del salario, no el salario que cobraban, sino el salario devengado según el convenio colectivo, multiplicado por todos los meses que trabajaste en negro. Quiere decir que si vos ganabas 10.000 pesos, van a tener que pagarte 2.500 pesos, que es 10.000 dividido 4, por la cantidad de meses trabajados en negro. Si trabajaste 4 años, son 48 meses. Habría que multiplicar 48 por 2.500. Y esa es otra multa más que se suma. Hay varias multas que se siguen agregando, 3 multas más concretamente, que en lugar de explicártelas, estaría bueno que lo calcules con la calculadora, que son las multas de la ley 25.323, artículos 1 y 2, y la multa del artículo 80 de la ley. Te lo resumo básicamente, la ley 25.323 te da una multa de un 50% más de la indemnización, son todas cosas que se van sumando, y el artículo 80 te dice que te corresponde una multa de 3 salarios, porque cuando vos trabajás en un lugar y te despiden o renuncias, sea cual sea el caso, te tienen que dar un certificado de trabajo. Si ese certificado de trabajo no te lo entregan o te lo entregan mal, te corresponde una multa a tu favor de 3 sueldos. Y como estabas trabajando en negro, es un certificado de trabajo que no te van a poder entregar. Con lo cual, esa multa directamente se aplica. Te voy a explicar entonces, finalmente, cómo es el proceso el proceso de reclamo con un abogado.
Dijimos entonces que lo primero que hay que hacer es preparar un telegrama de regularización. Tenés que saber que el telegrama lo vas a tener que enviar a la empresa, y si es una SRL lo mandás a los socios gerentes de la empresa, y si es una sociedad anónima lo mandás al presidente y a los directores, porque en estos casos los socios o los verdaderos dueños de las empresas son responsables de las deudas de las empresas por haber tenido gente en negro. Y además tenés que mandar un telegrama a la AFIP informando que vos estás exigiendo el blanqueo laboral a determinadas personas. Es muy importante el envío de este telegrama a la AFIP porque si no lo haces, no vas a poder reclamar las multas por trabajo en negro. Entonces, una vez enviados estos telegramas, esperamos la respuesta del empleador, como te decía al principio del podcast. Si no hay respuesta, en el plazo de 2 días, personalmente suelo esperar una semana por la demora del correo. Entonces, si una semana después de que la empresa haya recibido el telegrama no hay ninguna respuesta por parte de ellos, enviamos un segundo telegrama donde te das por despedido, despedida. Y luego de esto, el paso siguiente en Capital Federal es citar a la empresa a una audiencia de conciliación en el SECLO. SECLO significa Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio y está vigente únicamente en la Capital Federal y depende del Ministerio de Trabajo. Entonces, una vez enviado el segundo telegrama, donde vos te das por despedido, ya no queda más por hacer, más que empezar las acciones legales. En Capital Federal, antes de iniciar un juicio, es obligatorio que las partes, el trabajador y la empresa, vayan a una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Y lo que se espera en esta audiencia de conciliación es tratar de llegar a un acuerdo económico que ponga fin al reclamo del trabajador. Las audiencias en el Ministerio de Trabajo son pedidas por el abogado del trabajador mediante un sistema informático. Actualmente, una vez que uno carga los datos en el sistema, demora unos 20-25 días, a veces un mes, en entregar un turno. Las audiencias antes de la época de la pandemia se hacían en forma personal, donde la empresa iba mediante un apoderado o el abogado, o los propios dueños, pero siempre acompañados por un abogado, y el trabajador con su abogado. Digamos, el abogado es obligatorio en estas audiencias. Lo que se hace en la audiencia es, básicamente, el abogado del trabajador presenta una liquidación, que es con la indemnización que corresponda, efectuada según la ley, más los incrementos de haber trabajado en negro, y la empresa, si quiere evitarse un futuro juicio, intenta llegar a un acuerdo. Las audiencias de conciliación tienen varias posibilidades. Puede pasar lo siguiente. Puede ocurrir que en la primera audiencia la empresa no vaya, ante lo cual los van a citar nuevamente, y en la segunda audiencia tendrá que ir. Y puede pasar que en la segunda audiencia tampoco vaya, ante lo cual no queda más opción que cerrar la audiencia de conciliación y el trabajador ya queda liberado para poder iniciar el juicio en caso de que lo considere necesario, en caso de que lo quiera. Esta sería la peor opción. Lo que suele ocurrir en las audiencias de conciliación, diría en un 50% de los casos, es que la empresa se presente a la primera audiencia y le pida al abogado del trabajador una liquidación. La empresa analiza la liquidación y en una segunda audiencia, a los 15 días, hace algún tipo de ofrecimiento. Este ofrecimiento es algo que el trabajador y solamente él va a poder aceptar. El abogado no puede hacer más que aconsejar en ese momento. Si la empresa y el trabajador se ponen de acuerdo en una cifra, en un monto indemnizatorio, se firma un acuerdo. Ese acuerdo se remite al Ministerio de Trabajo, que lo analiza y lo aprueba. Y recién una vez que el Ministerio aprueba este acuerdo, que se llama homologación, la empresa queda obligada a pagar lo que se haya comprometido. Los pagos actualmente se hacen siempre por transferencia a la cuenta bancaria del trabajador y el ciclo está tardando más o menos 15 días en homologar estos acuerdos. La pregunta del millón es, y que se repite siempre, es ¿cuál es el monto adecuado del acuerdo? ¿Por qué monto el trabajador tiene que aceptar un acuerdo en el ciclo? La verdad es que no hay respuesta.
Esto siempre depende de cada trabajador y también de cada empresa. El trabajador va a tener que evaluar el riesgo de no aceptar un acuerdo e iniciar un juicio laboral que puede demorar hasta 5 años, donde también tendrá que evaluar el riesgo de que la empresa no desaparezca en el plazo de 5 años que dura el juicio, y también va a tener un riesgo más, que es los testigos, porque en todo juicio por trabajo en negro es imprescindible, fundamental y requisito sine qua non que el trabajador cuente con al menos 2 o 3 testigos que se presenten ante los tribunales a declarar cuando sean citados, donde les van a preguntar si conocen al trabajador, si saben dónde trabajaba. Digamos, el juez va a tener que convencerse de que el trabajo en negro existía, porque de lo contrario es la palabra del trabajador contra la palabra de la empresa. El trabajador va a decir que trabajaba en negro y la empresa va a decir que él no lo conoce. Entonces, ante esta situación, hace falta que testigos convenzan al juez que el trabajo en negro existía, y no solo que existía, sino que le pagaban determinada cantidad de dinero, que trabajaba determinada cantidad de horas, esto para poder probar las horas extras y las diferencias salariales. Los testigos tienen que ser personas que hayan visto al trabajador, no una vez, sino en forma periódica, trabajar para la empresa. Y los testigos ideales son los empleados actuales de la empresa o ex empleados. Hay que tener en cuenta que los empleados actuales de la empresa probablemente no deseen, no quieran o no se presten a declarar como testigos, ya que pueden considerar que pondría en riesgo su empleo. Entonces lo mejor es siempre pensar en trabajadores empleados que hayan trabajado con la persona que inicia el reclamo y que actualmente no estén trabajando más allí. Estos serían los testigos, diríamos, ideales. En cuanto al monto del acuerdo, por eso decía, el trabajador tiene que evaluar todos estos riesgos y la empresa también tendrá que evaluar sus riesgos, porque un juicio laboral por trabajo en negro ganado por el trabajador le va a implicar pagar muchísimo más que lo que puede pagar en un acuerdo conciliatorio. Entonces la empresa evalúa su riesgo jurídico ante un eventual juicio y el empleado tiene que evaluar su riesgo también jurídico de iniciar un juicio, porque iniciar un juicio siempre implica un riesgo. Siempre implica un riesgo. Además de dilatar la cuestión 5 años, por lo menos por ahora son 5 años. Entonces, la verdad es que no hay un número, una cifra, un monto que uno pueda decir, este es el monto adecuado. Esto va a depender siempre de las dos partes. Y hay un dicho que yo creo que se cumple siempre, es que la empresa en una audiencia conciliatoria, para que haya acuerdo, va a pagar más de lo que pensaba pagar y el trabajador va a recibir menos de lo que pensaba recibir. Esto funciona de esta manera porque si las dos partes no ceden un poco, es prácticamente imposible que logren un acuerdo. En las circunstancias actuales, ante la crisis económica, la desaparición de las empresas, la quiebra de las empresas, a veces es mejor aceptar un acuerdo que no es el monto que uno esperaba, pero por lo menos es dinero que uno sabe que va a cobrar en ese momento. Y no dilatarlo en un juicio donde probablemente en 5 años la empresa no esté más y no se pueda cobrar. Con lo cual hay que evaluar todas estas cuestiones antes de aceptar o dejar de aceptar un acuerdo. En líneas generales, si bien no hay regla para esto, algo que yo suelo proponer al momento de analizar una oferta económica es decir que como mínimo el trabajador le corresponde la indemnización de ley como si hubiera estado trabajando en blanco. Como mínimo, como para cerrar un acuerdo. El monto dependerá de cada trabajador y bueno, de la posición económica, de las necesidades de cada uno, pero es una decisión que toma siempre el trabajador y puede ser asesorado o no por su abogado, ya que esta no es una cuestión jurídica, sino es algo netamente económico. Si hay un piso que no se puede perforar, porque vulneraría los derechos del trabajador, de un monto mínimo, y este monto mínimo, bueno, estaría dado por esta indemnización de ley que es 1 mes de sueldo por cada año trabajado. Lo que pasa es que el trabajador va a decir,
que quiere calcular la indemnización por el sueldo devengado, que es el sueldo de convenio colectivo, que es el que le hubiera correspondido cobrar, y la empresa va a querer calcularlo sobre el sueldo que le pagaba realmente. Entonces, bueno, en estas dos cuestiones empieza una negociación entre los abogados, tratando de, bueno, de llegar a un acuerdo en el caso que se quiera. Si el acuerdo no es posible, ya sea porque la empresa no se presenta, porque la empresa no quiere ofrecer nada, o porque el monto que ofrece la empresa no es el adecuado para el trabajador, entonces sí, no queda más opción que iniciar el juicio laboral. Por último, me gustaría referirme a una pregunta que hacen habitualmente los trabajadores y recién mencioné por arriba, que es el caso de las quiebras de las empresas. Mucha gente, y más en estas circunstancias, consultan qué pasa si la empresa va a quiebra en caso de los despidos de los trabajadores, o gente que trabaja para una persona física que le dice que no tiene bienes. Bueno, esto es, diría, de lo más delicado. Lo primero que digo es, lamentablemente, si una empresa se presenta, bueno, va a quiebra judicial, los trabajadores tienen que ir a reclamar a ese procedimiento judicial de quiebra, en el cual una vez que se produce la quiebra, lo que sucede es que los bienes que existan de la empresa, los bienes que sean, autos, inmuebles, maquinarias, lo que haya, va a remate judicial, y lo que se produce de ese remate se paga a todos los deudores, a todos los acreedores. Los acreedores que cobran primero son siempre los trabajadores. Pero dos cuestiones son muy importantes. La primera es que una vez que se produce la quiebra no corren más los intereses, con lo cual una quiebra demora un tiempo largo, y si uno va a cobrar lo que le deben sin intereses, va a cobrar prácticamente nada con la inflación actual. Y la segunda es que cuando una empresa va a quiebra, en general no tiene bienes, o los hacen desaparecer, o los venden antes de ir a la quiebra. Es algo que podría suceder. Entonces, habría que ver con qué bienes cuenta la empresa al momento de presentarse a la quiebra, como para saber si uno va a poder cobrar o no va a poder cobrar. Por último, pero no menos importante, es mencionar que una quiebra, porque mucha gente pregunta, bueno, entonces van todas las empresas a quiebra. Bueno, no es tan fácil, la verdad no es tan fácil, y tampoco es gratis. Digamos, las quiebras tienen un montón de consecuencias jurídicas negativas para el quebrado. Entre una de ellas es que no puede ejercer el comercio por determinado tiempo. Entonces no es tan fácil. Y si se demuestra que la quiebra fue dolosa, digamos, maliciosa, también es un delito penal. Con lo cual no es tan sencillo eh, hacer ir a la empresa a la quiebra para después constituir otra. Es algo que sucede, pero no es algo que sea tan fácil, ni que tampoco carezca de consecuencias jurídicas negativas para el que lo hace. Pero lo cierto es que es una posibilidad y hay que tenerla en cuenta. Uno tiene que analizar en conjunto todo, los riesgos que tiene la posible no aceptación de un acuerdo. Lo último a lo que me quiero mencionar, y ahora sí es el último tema, es qué ocurre en caso de que la empresa no cumpla con el acuerdo que firmó en el SECLO. ¿Esto puede pasar? Sí, es algo que puede pasar. En general los acuerdos se firman para cumplirse, y las empresas que van al SECLO y negocian un acuerdo los cumplen en el mayor de los casos, pero existe la posibilidad, como en todo, que la empresa, por el motivo que sea, porque no pueda o porque no quiera, no cumpla. En este caso, si se trata de un acuerdo conciliatorio homologado por el Ministerio de Trabajo que la empresa no cumple, la empresa va a tener que pagar una multa del 30% del monto del acuerdo, y además los intereses. Los intereses que se fijan en una tasa muy muy alta por cada día de retraso, ya que justamente uno firma el acuerdo para cumplir y es salario que se considera alimentario para el trabajador. Pero lamentablemente ante el caso de incumplimiento de un acuerdo conciliatorio, hay que iniciar un juicio por incumplimiento de acuerdo. Es un juicio muchísimo más corto que el juicio laboral, también tramita en un juzgado laboral, pero al fin y al cabo termina siendo un juicio. Eh, y lamentablemente el estado de los tribunales argentinos, o por lo menos de la capital federal, no hacen que este juicio sea rápido, con lo cual es altamente probable que uno tenga que esperar
un año, iba a decir 6 meses, pero es más un año que 6 meses para poder terminar cobrando este acuerdo. Si uno ejecuta judicialmente el acuerdo conciliatorio en la justicia y la empresa así todo no paga, pues entonces habrá que empezar a buscar bienes de la empresa para embargarlos y después cobrar. En general, lo primero que uno busca son cuentas bancarias, la cuenta bancaria se embarga por el monto total del acuerdo y luego se retiene ese dinero y se le transfiere al trabajador. Pero todo esto es un proceso judicial largo. Este proceso es el más corto de los procesos judiciales, pero así todo es largo. Lamentablemente te genera de vuelta desgaste del trabajador y bueno, obviamente el abogado que interviene. Porque la idea obviamente era que el acuerdo se cumpla, pero eh, ante estas circunstancias no queda más alternativa que iniciar el proceso judicial de ejecución del convenio que se firmó en el Ministerio de Trabajo. Bueno, como les decía, hasta acá llegamos por hoy en este podcast. Espero que les haya sido útil. La idea de estos podcasts es hablar en primera persona y contarte como si te contara a vos y me consultás sobre tu caso laboral y qué tenés que hacer. Esto es lo que yo les comento a los clientes que se acercan al estudio, interesados en iniciar una acción judicial o un reclamo previo con los empleadores por haber trabajado en negro. Creo que di toda la información que considero relevante para que el trabajador sepa, porque siempre mi idea y la idea del estudio es que el trabajador tenga tanta información como sea posible. Sabemos que es un momento difícil, que el trabajador cuando lo despiden está en una situación económica delicada y bueno, por lo menos tratamos de apoyarlos con toda la información posible y hacerles saber que cuentan con nuestro respaldo. En próximos podcast vamos a hablar sobre el tema de trabajo en negro parcial, qué hacer en caso de falta de pago del salario, qué hacer en caso de renuncia y falta de pago de liquidación final, que son otras de las consultas que habitualmente recibimos en el estudio. Espero que les haya sido útil y no duden en darle me gusta a este podcast, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta luego.